Síndromes neurológicos vasculares es cosa de todos los días, pan del día, ¿no? Todos los días vemos personas que tienen un ACV, ¿no? Un ACV. O también conocido pues como, como ictus, ¿no? Los ACVs, ¿no? Los DCVs, desorden cerebrovascular, los stroke o los ictus, es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Se da cuando hay digamos, una ausencia, ¿no? De flujo sanguíneo a una determinada zona cerebral, ya sea por obstrucción, como están viendo acá, ¿no? ¿Sí? Hay una obstrucción de la circulación, o ya sea por extravasación, ¿no? Hay una hemorragia y por tanto ya no va a llegar pues sangre a la parte distal, ¿no? Acá queda, ¿no? La sangre. Básicamente hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares o de ictus, ¿no? El isquémico y el hemorrágico, ¿no? Los que vimos en la anterior diapositiva. El hemorrágico se ve, miren, hiperdenso y el isquémico se ve hipodenso, ¿no? En la tomografía. Pero bueno, nosotros somos semiólogos, no nos interesa mucho eso todavía, eso en clínicas lo van a ver acá para que se vean ustedes, ¿no? Que conforme avanza la edad, hay más ACVs, ¿sí? La mayor parte de los pacientes que tienen un ACV, un ictus, sea vascular o sea gente adulta, pues, adulta mayor, ¿no? Cuanto más viejos seamos, más riesgo tenemos, ¿no? Y los varones tienen un poco más de riesgo que las mujeres, ¿no? Hay varios factores de riesgo, ¿no? Varios factores de riesgo. Ya les dije, el sexo masculino es un factor de riesgo, la edad también, ¿no? Son factores no modificables, ¿no? Y bueno, los modificables son estos, pues, ¿no? Los que han participado en la campaña para ictus, más o menos nos hemos embebido de esto, ¿no es cierto? La hipertensión, la diabetes, la fibrilación auricular, dislipidemia, el tabaco, el alcohol, ¿no? Enfermedades renales, vida sedentaria, ¿no? El apnea del sueño, son factores de riesgo para el ACV, ¿ya? Bueno, los ACVs básicamente tienen una causa, ¿no? Tienen una causa. Cuando una persona tiene un infarto o una hemorragia cerebral, ¿por qué el señor Pérez se le dio un infarto? Acá está el señor Pérez delante mío y tiene un infarto cerebral. ¿Por qué le ha pasado esto y por qué a mí no me pasó eso? ¿No? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué lo llevó a él a eso? ¿No? Entonces, la causa, ¿no? Puede ser aterotrombótica, puede ser cardioembólica o puede ser una enfermedad de vaso pequeño, ¿ya? Por supuesto, son las tres más frecuentes, pero ¿hay más? Sí, hay más y está en este grupo, ¿no? Otras causas. Y claro, también está el grupo de la causa no determinada y es un grupo importante, ¿no? Un grupo importante. Hay ACVs que no encontramos la causa. Por más estudios que se le hace, no sabemos, pues. Pero bueno, porque esto es el curso de semiología. ¿Por qué les hablo de la causa? No tiene mucho sentido hablar ahorita, en este momento en semiología no tiene mucho sentido hablar de la causa. ¿Será eso? O sea, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque incluso la semiología nos va a ayudar más o menos, ¿no? O la semiología en todo caso tiene que ir señalada, pero tiene que ir encaminada o canalizada para ir también tras la búsqueda de la causa, ¿no? Entonces, fíjense, aterotrombótico, cardioembólico y enfermedad de vasos pequeños, las tres grandes causas de los infartos, sobre todo los infartos, ¿no? Fíjense por ejemplo en esta imagen, ¿no? Es el infarto, ¿no? Toda esta zona. Grande, ¿verdad? Es un infarto grande. La tercera parte del cerebro, más o menos. Toda esta parte negra, ¿no? Que está acá, incluso hasta acá, ¿no? Es un infarto. ¿Cómo creen ustedes que está la persona de esta tomografía?
estará despierta, así como nosotros, estará atento, estará hablando fluido, estará corriendo, ¿no? Estará jugando fútbol. ¿Cómo estará? No creo, ¿no es cierto? Debe tener un déficit focal, debe tener varios déficits neurológicos, es decir, debe tener varios síntomas y signos neurológicos. Entonces, pero la pregunta es, ¿pero qué signos y síntomas tendrá esta persona? Ah, depende de la ubicación, pues. Y claro, también depende del tamaño, ¿no? Es lógico pensar que cuanto más pequeño es un ACV, sea hemorrágico o sea infarto como esto, cuanto más pequeño, los síntomas serán más llevaderos, más leves. Cuanto más grande sea la lesión, cuanto más grande, el paciente estará más comprometido, tendrá más síntomas, tendrá más signos y estos también serán más notorios, más notables, ¿no es cierto? Ya, no sé, se me ocurre y creo y sospecho que este paciente de la tomografía, así con este infarto grandote, que está en el lado, en el hemisferio derecho, un infarto fronto parietotemporal más o menos, ¿no es cierto? Que corresponde al territorio de la arteria cerebral media derecha, casi a todo el tronco. Sospecho que debe tener una agnosia. ¿Qué agnosia? Una heminatención debe tener. Una heminatención. También este paciente debe tener una hemiparesia del otro lado, ¿no? Porque la corteza motora acá se ha comprometido, ¿no? Entonces debe tener una hemiparesia izquierda, debe tener una hemi-inatención izquierda. ¿Qué más tendrá? Con este infarto, yo creo que el paciente debe estar somnoliento, no creo que esté despierto. Sospecho, debe estar somnoliento. Debe estar con la mirada desviada hacia el lado derecho, ¿no? Con los ojos así, ¿no? Mirando para allá, ¿no? Mirando a su lesión, ¿ya? Bueno, entonces, la, cuando veo a un paciente, cuando veo a un paciente con síntomas corticales, porque miren que acá se está comprometiendo la corteza, si un paciente tiene síntomas corticales, ¿no? De inicio brusco y de curso estacionario, pensaré que tiene un ACV, ya sea infarto o hemorragia, cortical, ¿no? ¿Ya? O yuxtacortical, por acá, ¿no es cierto? Así como este, pues que están viendo, ¿ya? En cambio, un paciente que tiene un ACV acá en las profundidades y más pequeño, ejemplo, un infarto lacunar o un hematoma intraparenquimal pequeño, no sé, se me ocurre de 5 centímetros cúbicos solamente, pequeño, pues no creo que tenga así. Imagínense que acá donde está el punto rojo, ahí donde el Fernando se ve el punto rojo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Imagínense un ACV acá donde está, donde estoy poniendo mi cursor, así de ese tamañito, chiquitito, pequeñito, ¿no? Entonces, digamos acá, ¿no? Acá donde está la cápsula interna del brazo posterior, ¿no? La cápsula interna es esto, acá. El paciente tendrá pues una hemiparesia o quizás una hemiplegia, pero no va a tener síntomas corticales, ¿no? ¿Sí? Mire, pues la corteza está sana y el ACV está acá. La persona tendrá su hemiplegia, su déficit motor, bueno, si acá está en el lado izquierdo, su déficit motor en el lado derecho tendrá pues en el hemicuerpo derecho, pero estará despierto, atento, hablando bien, con una leve disartria, ¿no? Entonces, la semiología, la clínica, la forma de presentarse, los síntomas y signos también me llevan a pensar o a sospechar, ¿no? ¿Dónde está la lesión y de qué tamaño es? Ayuda, con la semiología puedo valorar o ir sospechando cuál causa está, ¿no? Entonces, la enfermedad de vasos pequeños me da, pues, infartos pequeños, lacunares, y el aterotrombótico y cardioembólico me dan infartos más grandes, medianos o extensos, así como la tomografía que acabamos de ver, así de ese tamaño. Ese es aterotrombótico o cardioembólico, una de dos, ¿ya? Y es lo que les decía, miren, acá ven este punto negro, ese es un ACV a ese nivel.
la arteriola, las arteriolas penetrantes de la cerebral media se han afectado, pero dan una lesión pequeña. En cambio, cuando se afecta estas arterias, ¿no es cierto? Las más distales son pues más grandes, ¿no? Cubren un espacio más grande, miren, la lesión es más grande también, ¿sí? Acá no, acá, perdón, acá, aparte del déficit motor, se me ocurre que va a haber síntomas corticales. Si es en el lado izquierdo, este paciente seguramente va a estar afásico, con su afasia y con su hemiparesia derecha, pues, ¿no? Porque está acá en el lado izquierdo. En cambio, si es un infarto lacunar pequeño, este paciente no tiene síntomas corticales. Importante también para los semiólogos saber que hay tres territorios vasculares en el cerebro, tres: el carotidio izquierdo, el carotidio derecho y el territorio vertebrovascular o posterior, ¿sí? Son tres territorios vasculares: el carotidio derecho, el carotidio izquierdo y el vertebrovascular. Cada uno de estos territorios tiene, cada uno de estos territorios tiene una clínica, pues, ¿no? Más o menos sugerente. Veamos. Hablemos de la circulación anterior, el carotidio, pues el territorio carotidio, ¿no? Ya sea derecho o izquierdo. Resulta que cada territorio carotidio tiene otros dos subterritorios principales: la arteria cerebral anterior y la cerebral media. ¿Y dónde queda la cerebral posterior? Pertenece a el territorio de la arteria cerebral media. Ahí lo ven, miren, extenso, ¿no es cierto? Cuando vemos al cerebro por la cara externa, es muy extenso. Este es el territorio de la arteria cerebral anterior. Este es de la arteria cerebral posterior. Pero visto por la cara interna, viendo por la cara interna, ¿no es cierto? Miren, este es el territorio de la arteria cerebral anterior, de la cerebral posterior y de la cerebral media. ¿Sí? Qué importante conocer, ¿no? Más o menos dónde estaban ubicados. Perdón, igual cerebral posterior, cerebral media, ¿no es cierto? Perdón, es cerebral anterior. De nuevo, estoy retrocediendo, chicos, ¿qué estoy diciendo? Cerebral posterior, cerebral anterior, cerebral medio. Bueno, entonces, cada territorio vascular han visto que cubre una determinada área. Por tanto, un infarto de la arteria cerebral anterior da tales características. Un infarto de la cerebral posterior da tales características, tales síntomas, signos. Y un infarto de la arteria cerebral media me da otro tipo de síntomas. Entonces, ya se estarán dando cuenta, imagínense, ciertas características nos ayuda a más o menos hacer la descripción clínica. Miren, recuerdan esto, el homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Miren la corteza motora. Sí, miren la corteza motora. Este dibujito, ¿no? Representa en qué parte qué parte del cerebro comanda los movimientos de qué músculo, ¿no? Por tanto, en la cara externa está la corteza motora del rostro y del miembro superior. En cambio, la corteza en la cara interna está del torso y de los miembros inferiores. Además, tenemos acá el centro de la inhibición de la micción. ¿Qué más tenemos? El área del lenguaje aquí. El área del lenguaje está en el hemisferio izquierdo en la mayor parte de personas, ¿no? Sean diestros o sean zurdos. En los diestros, sí, el hemisferio izquierdo es el que comanda el lenguaje en un 99% de los casos, ¿sí? En cambio, ¿no? Perdón, a ver. En cambio, cuando el problema es en el territorio, en la cara interna, ¿no? Los miembros inferiores se afectan, y en la cara externa, los miembros superiores todavía.
está corriendo, chicos, la diapositiva. Fernando, acá hay cambio de diapositiva. ¿Se ve? A Sí, ver, doctor, por favor. sí está cambiando. ¿Aló? Ok, ok. Ya, chicos. Creo que en un momento se está medio estática, creo. Bueno, entonces, veamos la semiología de, empecemos por la arteria cerebral media, ¿no? Aquí. ¿Qué clínica me va a dar la arteria cerebral media? ¿No? Obviamente la cerebral media ya se están dando cuenta. A ver acá. Cuando se afecta el tronco de la cerebral media, todo el territorio se infarta de la cerebral media. Obviamente hay una hemiparesia o hemiplegia. Toda la corteza motora prácticamente está tomada, ¿no? Está tomada. ¿Ya? Ahora, esta hemiparesia, ¿no es cierto? Esta hemiparesia de la cerebral media suele ser a predominio facio-braquial, porque ya se han dado cuenta ustedes del dibujito anterior que acá en la cara externa, donde predomina la arteria cerebral media, está la motricidad del rostro y del miembro superior. Ya saben que el miembro inferior está sobre todo en la cara interna. Les adelanto que es rama o territorio de la cerebral anterior. Ya les había mostrado eso. Este paciente, además de esta hemiparesia no proporcional a predominio facio-braquial, que va a tener parálisis de la mirada contralateral, es decir, el paciente va a estar mirando su lesión, mirando su lesión. ¿Ya? También puede tener una afasia, sobre todo si es que la afección es del hemisferio izquierdo. Si le afecta el hemisferio izquierdo, hay afasia. Y claro, si es todo el territorio de la cerebral media, la afasia será global, ¿no? Ya global. Y como es un territorio grande, es el territorio vascular, el paciente puede incluso tener un compromiso del nivel de conciencia. Ejemplo, puede tener somnolencia, sopor o incluso coma. Pero resulta que la cerebral media tiene dos ramas, la rama superior y la rama inferior. Entonces, ¿esto por qué? ¿Por qué les menciono? Porque algunos infartos son exclusivos de una de esas ramas. De hecho, la mayor parte de las veces no se infarta todo el tronco, sino una de las ramas. Por tanto, la clínica también va a ser un poco más parcializada, y como están viendo acá. ¿Ya? Ahora, también puede ocurrir un infarto ¿no? Cuando se obstruye una de estas arterias penetrantes, da un infarto lacunar. Pero si hay un ateroma que obstruye o compromete varias varias arteriolas penetrantes, ¿no? También me va a dar un infarto, si bien es cierto, subcortical, ¿no? Pero un infarto más o menos mediano. Ya, bueno, acá en resumen, ¿no? ¿Cuáles son ya les dije todo esto, los síntomas de a ver, sí, lo mismo. También, chicos, es necesario que sepan cuando se afecta, ¿qué otro síntoma, qué otra clínica puede haber? Cuando se afecta los núcleos basales por este proceso vascular, ¿no? Sobre todo por el núcleo subtalámico, se puede manifestar con un hemivalismo o con una hemicorea. O sea, ya saben que la mayor parte de pacientes que tienen un proceso vascular hacen un déficit negativo motor, o sea, una hemiparesia o una hemiplegia. Pero hay casos en los cuales más bien tienen un problema o un compromiso motor positivo, ¿no? Es decir, aparecen movimientos involuntarios, ¿no? En un hemicuerpo.
Bueno, acá está el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? Ya saben que la debilidad o la hemiparesia es a predominio, miren esto, a predominio del miembro inferior, pues, ¿sí? A predominio del miembro inferior. Porque ya saben que el homúnculo de Pemphigus acá tiene, ¿no? Acá tiene el, ¿no? El territorio del miembro inferior, pues. Acá tienen varios, ¿no? Una lista de los síntomas. Acá está el territorio de la arteria importante, procesos vasculares de esa arteria, se manifiesta con un déficit motor sensitivo y también una hemianopsia. Pues. Pero las hemianopsias son sobre todo del territorio de la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Este territorio no suele dar síntomas motores, no suele dar, ¿no? A no ser que se afecte ramas más inferiores, ¿no es cierto?, del tronco. Pues. ¿Ya? Pero bueno, estamos hablando de cerebral, arteria cerebral posterior, ¿no? No suele haber déficits motores. Ahí vemos varios síntomas de los procesos vasculares que implican el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, que son irrigados por la arteria cerebral posterior. Fíjense, perdón chicos, deme 10 segundos. Continuamos. Bueno, en la mayor parte de procesos vasculares, ¿no? Ya sean infartos y hemorragias, usualmente no comprometen el nivel de la conciencia. El paciente que tiene un infarto, una hemorragia, tiene hemiparesia, ¿no? O hemiplegia, ¿no? Tiene un Babinski, ¿no? De ese mismo lado, puede tener una afasia, ya les he hablado de hemianopsia, ¿no es cierto? Ya, puede tener la mirada desviada, todo ello. Pero en la mayor parte de procesos vasculares, el paciente suele estar despierto, no se afecta el nivel de conciencia. ¿Cuándo se afecta el nivel de conciencia? Pues obviamente cuando es grande, pues la hemorragia o el infarto es enorme, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. Pero hay una excepción, ¿no? Hay una excepción. Ustedes saben que el SARA se encuentra en el puente, en el mesencéfalo y un poquito más arriba en el diencéfalo, ¿no? Resulta que a veces algunos de nosotros podría tener una variante anatómica y una sola arteria hacerse cargo de la irrigación del diente bitalámica, pues prácticamente, ¿no? Una sola arteria, ¿ya? Puede, puede irrigar el diencéfalo. Imagínense que esa arteria, ¡pum!, se obstruye, se infarta. Ocurre esto, pues. Hay un infarto, es una resonancia, chicos, por si acaso, es una resonancia. No vayan a creer que es una tomografía, de repente, es una tomografía y hay sangrado, ¿no? No, no, no. Son hiperintensidades en una resonancia, son infartos, ¿sí? Son, es un solo infarto, pero ¿por qué es bilateral? Porque hay una sola arteria, es la que da irrigación bilateral. Esta arteria se llama la arteria de Percherón. Y como sabemos, el diencéfalo, porque ahí está el SARA, es el encargado o el que comanda el nivel de conciencia.
Por tanto, en estos infartos, ¿no? Ya en estos infartos del diencéfalo, así bilaterales, por una obstrucción de la arteria de Percherón, una manifestación es el compromiso del estado de conciencia. Estos pacientes pueden estar soporosos, tienen dos infartos, un infarto pequeñito en ambos tálamos, en el diencéfalo, pequeño, pero está casi en coma el paciente, casi en coma, ¿no? ¿Cómo explicar eso? Por lesión o por compromiso del SARA, pues, ¿no? Y si no está en coma, habrá alguna alteración del estado de conciencia. Incluso podría estar apático, ¿no? Apático. Hay otros síndromes. Bueno, ya nos estamos yendo un poquito más abajo, vamos a seguir. Así como se infarta la región supratentorial, ¿no es cierto? La corteza, subcorteza, también se puede haber infartos o hemorragias en el tronco cerebral, ¿no? Así vemos el mesencéfalo, ¿no? El mesencéfalo. ¿Qué síntomas puede dar? Miren, todo eso, ¿no? Igual, y hay síndromes vasculares mesencefálicos, por tanto, ¿no? Síndromes mesencefálicos vasculares. Hay los síndromes vasculares pontinos, del puente también. Y síndromes vasculares vulvares, ¿no? Vulvares. ¿Ya? Voy a retroceder. Fíjense acá, ¿no? Fíjense que es un corte, ¿no? Un corte del mesencéfalo, ¿no es cierto? Fíjense, chicos, que la circulación del tronco, ¿no? Está realizado básicamente, hay dos tipos de arterias, las penetrantes, las penetrantes, que son varias, pues es un esquema, ¿no? Son varias, y las circunflejas, ¿no? Varios lugares. Más o menos así se irriga. Por tanto, los infartos, hablo de los infartos mejor, se dan en función a esa distribución vascular. Entonces, cuando se afectan las arterias penetrantes, nos da infartos paramedianos, digamos acá, esta zona. Un infarto mesencefálico paramediano izquierdo, ¿no? Izquierdo. O puede ser un infarto lateral acá, cuando se afecta esta arteria o esta otra, pues. ¿Sí? Entonces, hay infartos paramedianos e infartos laterales, pues. Ya sea en el bulbo, ya sea en el puente, ya sea en el mesencéfalo. ¿Sí? Más o menos esa es la lógica. La otra lógica es, ustedes saben que en el tronco ahí descansan los núcleos de los nervios craneales. Por tanto, cuando hay un proceso vascular del tronco, ¿con qué se va a manifestar? Con síntomas, ¿no es cierto?, de los nervios craneales, pues, ¿ya? Y claro, también con síntomas de vías largas, de la vía piramidal, de la vía sensitiva, de la vía cerebelosa, ¿ya? Pero cuando se afectan los núcleos de los nervios craneales, queda una lesión, una afección ipsilateral. Y cuando se afecta los problemas de vías largas, es contralateral. Imagínense un paciente con hemiparesia izquierda y con lesión de tercer nervio, de sexto nervio del lado derecho. Esos son los síndromes cruzados o síndromes alternos. Cuando vean un síndrome cruzado o un síndrome alterno, pensar que la lesión está en tronco. No es tan importante, voy a retroceder un poquito, no es tan importante que se sepan, si ustedes agarran un libro de semiología, van a ver que en mesencéfalo hay síndromes, ¿no? El síndrome de Claude, de Weber, Benedict, Parinot. Caray, me tengo que aprender esos nombres. Igual en puente, ¿no? El síndrome de Miller-Gubler, el síndrome de Foville, de Raymond, de Marie-Foy, ¿no? Y en síndromes vasculares vulvares, el de Wallenberg, el vulvar medial. Ah, caray. Qué difícil aprenderme estos síndromes, ¿no?
Estos síndromes fueron descritos hace más de un siglo, pues, ¿no? Por los semiólogos anteriores y que usualmente estos síndromes fueron escritos, ¿no? Con otro tipo de enfermedades, pues, ¿no? Más que vasculares, en esos tiempos lo que había era sífilis, ¿no? La sífilis, que afectaba, pues, ¿no? Al tronco, se podía afectar al tronco cerebral. La tuberculosis, ¿no? Esas veces también, pues, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, en cambio ahora pues son más vasculares, ¿no? Infartos, hemorragias. Entonces, es por eso que muchas veces vamos a ver, no necesariamente en la clínica, en la práctica diaria, no vemos pues un síndrome de Will así como está escrito en el libro, ¿no? O como está escrito en los libros de semiología antigua, porque eso en la actualidad ya no se habla mucho de ello, ¿no? Se habla de los síndromes cruzados, sí, pero no con estos epónimos que ustedes ven acá. Es necesario que sepan, que conozcan los infartos lacunares. Ya les he dicho que cuando se afecta este, las arteriolas penetrantes, las arterias más pequeñas, también el infarto suele ser pequeño, motor, ¿no? Suele ser pequeño. Cuando los infartos son grandes, pues te da otro tipo de síntomas. Los infartos pequeños ya se han dado cuenta, y ya lo he dicho, que se presentan sobre todo en territorios profundos, pues, ¿no? Ahí por los núcleos basales y también en el tronco cerebral, pero son pequeños. Como no superan 1 centímetro de diámetro, usualmente se les conoce como lacunares. Y aquí están los síndromes más conocidos, son 5. 5. Ahorita, por ejemplo, acá en el hospital, en el seguro, tenemos un paciente varón con disartria mano torpe. Tiene ese síndrome, ¿no? Entonces, esos son los infartos lacunares más famosos, más conocidos. Todos los días vemos estos síndromes. El estado lacunar, tener en cuenta esos chicos, el estado lacunar es cuando estos infartos lacunares se producen de forma seguida y van acumulando déficit tras déficit cada vez que el paciente se infarta. Y cuando existe eso, ¿no? Toda una confluencia de varios infartos lacunares puede darnos estos síntomas, ¿no? E incluso nos puede dar un síndrome llamado o conocido como pseudobulbar, ¿no? Que se caracteriza por esto, por la disartria, disfagia y la risa o llanto espasmódico, ¿no? La tríada de Turel, ¿no? Bueno, los ACVs hemorrágicos nos dan también déficits focales de forma de inicio brusco, curso estacionario. Quizás una diferencia entre infarto y hemorragia, aparte de los síndromes de focalización o signos de focalización, ¿no? Puede haber un síndrome de hipertensión intracraniana, ¿ya? Puede haber náuseas, vómitos, todo ello, ¿no? Podría haber, sí, ¿por qué no? Muy bien, chicos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Ok, lo dejamos ahí, Fernando, ¿sí? Nos vemos la Hasta luego. próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego.